Estamos ya en la transmisión de Facebook. Vamos a preguntar a nuestra asesoría técnica para que nos haga una señal y poder dar comienzo a esta transmisión en vivo. Les damos nuestra más cordial bienvenida a esta transmisión a través de Facebook Live, el Telolca, que nos encuentra con la experiencia de Ecuador en las reflexiones constituyentes, aprovechando que estamos desde multiplicidad de rincones en nuestro país, pensando cómo constituirnos de nuevo y cómo eso puede ser parte de un texto legal que nos vincule directamente, que sea constitutivo de realidad. Estamos en un proceso reflexivo de 3 días, del Aguante la Vida, encuentro organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que ahora lleva 3 días en la virtualidad, pero que lleva 9 años en la realidad. Así es que para comenzar este espacio que nos encuentra hoy, vamos a mostrarles una pequeña síntesis de gentes que hace tiempo ya venimos viendo cómo constituirnos de otra manera. Perdón, ¿se escucha o no se escucha? Escucha. ¿Se escucha? Yo no escucho. Ya, perfecto. Vamos de nuevo. Ahora sí. Ahí sí que sí.
Constitución, territorios que la hacen, aguante la vida ecoconstituyente, nos trae hoy en este proceso de encuentro que hace tanto tiempo ya se viene desplegando en nuestro país, las palabras, las vivencias, la experiencia de un gran amigo del que hemos aprendido mucho en todo este tiempo. Se trata de Alberto Acosta, economista, exministro del Ecuador, pero lo que más nos interesa a nosotros es su calidad de abuelo y de expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. Desde ahí es que le hemos pedido que comparta con nosotros en esta tercera jornada de Aguante la Vida 2020 las experiencias, las tensiones entre los conflictos territoriales de un país igual que el nuestro, asolado por el extractivismo, y este proceso de generación de una nueva constitución del territorio. Alberto, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, empiezo agradeciéndoles por la invitación. Estoy muy motivado, muy contento y hasta emocionado. Creo que esa sensación debe ser compartida por mucha gente en nuestra América. Mucha gente que ve con enorme entusiasmo y con gran expectativa lo que está sucediendo en Chile. En Chile hay un proceso en marcha que no solo será determinante para la vida de ustedes, chilenos y chilenas, sino para la vida de toda la gente en nuestra América. Yo parto siempre con esta reflexión cuando pienso en el proceso constituyente chileno. En Chile se conformó ya hace muchas décadas lo que aparecía como inamovible, el modelo neoliberal, el modelo que servía de ejemplo en toda reflexión. Hay que hacer como Chile. Yo creo que sí, hay que hacer como Chile. Hay que saber resistir, reexistir y proponer. Entiendo que la situación no es fácil y que lo que viene por delante es todavía muy complejo y difícil. El poder constituido no va a ceder fácilmente sus privilegios y su posición de fuerza frente al poder constituyente, que es el pueblo, en este caso el pueblo chileno. Veía el día de ayer una noticia que no sé si me provocó risa o una profunda indignación. El gobierno de Piñera, en esta reunión de los países más ricos del planeta, donde Chile también tiene un puesto, decía que la iniciativa de la Asamblea Constitucional, del cambio constitucional, es iniciativa de su gobierno. Yo creo que hay momentos en los cuales la sinvergüencería, disculpen que hable de estas cosas, no tiene nombre, pero a mí me influyen y me indignan. Insisto que estamos aquí entonces para acompañarles, en mi caso con un granito de arena de lo que ha sido la experiencia ecuatoriana. Y anotaría algunas cuestiones pensando ya entre lo que propusimos, lo que hicimos en la Asamblea Constituyente y la etapa posterior a la Asamblea Constituyente. Una constitución, y esta es una primera gran constatación o conclusión, si ustedes quieren, una constitución por sí sola no es una llave que garantice la emancipación. La constitución tiene que tener vida, tiene que tener alma, tiene que ser asumida por la población como una caja de herramientas en donde están derechos y obligaciones, los principios básicos para conformar las nuevas instituciones y, en definitiva, la Constitución tiene que ser una suerte de proyecto de vida en común. En la Constitución, y esta es mi posición y este es el resultado de mi experiencia, no simplemente se establecen una serie de normas para regir lo que se está viviendo ahora, con algunos ajustes más o menos en línea con las demandas de la población. No, la Constitución en sí tiene que ser una herramienta para ir construyendo otro tipo de sociedad, un proyecto de vida en común sustentado en equidades, en igualdades, en libertades, en justicia y en un mecanismo que nos permita reencontrarnos entre los seres humanos y los seres humanos con la naturaleza. Quizás se puede hablar con claridad de lo que podría ser un buen vivir o el vivir bien, una suerte de vida en armonía de los seres humanos consigo mismo, de armonía
o equilibrio en las relaciones entre los seres humanos en la comunidad, porque formamos comunidad, y también de armonía entre las comunidades y, por supuesto, de individuos y comunidades viviendo en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Yo diría que ese puede ser un gran objetivo. Pero lo que aquí interesa, y a mi juicio es fundamental, es identificar las distintas etapas del proceso. Hay un proceso previo a la Asamblea Constitucional o Asamblea Constituyente. Ese proceso previo ustedes ya lo están viviendo desde hace mucho tiempo atrás. Mi perspectiva es que eso no empezó el 18 de octubre del año pasado, sino que viene detrás de eso un acumulado de luchas históricas que tienen mucho que decir con lo que ha hecho el pueblo chileno en diversas partes. Menciono la rebelión de los pingüinos, esa enorme movilización estudiantil. Menciono la resistencia de los pobladores y de las comunidades indígenas y no indígenas enfrentando los extractivismos. Menciono el reclamo al derecho a la huelga o el reclamo para tener una jubilación digna y que no sean mecanismos de especulación los recursos que luego dicen que van a financiar la jubilación. En suma, hay un proceso muy largo que es fundamental y en ese proceso hay que comenzar ya a preparar lo que será la Asamblea Constitucional o Constituyente. Una primera reflexión desde la experiencia ecuatoriana. Hay que forzar un proceso constituyente. Hay que hacer todo el esfuerzo posible para que en Chile funcione una asamblea constituyente y no simplemente una asamblea constitucional. Yo sé que es difícil. Hay una serie de normas establecidas con la ley 21-200 que ya están fijando límites al funcionamiento de lo que podría ser un proceso constituyente. Pero hay que hacer el esfuerzo para romper eso con una gran movilización popular, continuada y permanente, con una gran participación en el proceso electoral que ustedes tienen el día 11 de abril, o sea que habrá que tener mucha responsabilidad, inteligencia y sobre todo una enorme capacidad para superar los egoísmos individuales y de grupo, y naturalmente eso tendrá que plasmarse en un reglamento que asegure el funcionamiento de un verdadero proceso constituyente. Y si eso no funciona, habrá que sacar el máximo provecho de ese proceso constitucional. Y luego viene una tercera etapa, donde en Ecuador no supimos aprovechar todo lo que se avanzó en la Asamblea Constituyente, la etapa post-constituyente, que es fundamental. Podemos tener un texto constitucional fantástico, que nos emociona, cuya lectura nos moviliza, pero si no nos apropiamos, si no nos empoderamos de lo que está establecido en esa Constitución, en esa caja de herramientas para construir democráticamente una sociedad democrática, en muchos aspectos la Constitución puede quedar en letra muerta. Yo creo que este es un asunto clave y fundamental. En ese sentido, lo que interesa aquí, y sobre eso voy a hablar también, es no solo fijar en la Constitución algunos elementos claves de esa sociedad que se avisora o que se quiere construir, sino cómo se asume eso en la cotidianidad para exigir el cumplimiento y la cristalización de esos mandatos constituyentes. Y por supuesto, una tarea fundamental es acompañar permanentemente el tema de la expedición de leyes, reglamentos y disposiciones a que estén en el marco de la Constitución. Yo anticipo de la experiencia ecuatoriana que lamentablemente muchos de los elementos que están establecidos en la Constitución no fueron cumplidos. Apenas empezó el proceso constituyente, mejor dicho, empezó a funcionar la sociedad ecuatoriana de la mano de la nueva Constitución. En octubre del año 2008 empezaron las violaciones a la Constitución, toleradas lamentablemente e impulsadas también, lamentablemente, por quien era presidente de la República, Rafael Correa, y había dicho que esta Constitución, expedida en el año 2008, iba a durar 300 años. Era un canto a la vida, era la mejor Constitución del mundo. No pasó poco tiempo después de la publicación de la Constitución, cuando se dio paso a una transformación inconstitucional de lo que era entonces el Tribunal Constitucional en la Corte Constitucional de Transición. Pero ese es un tema que nos obliga entonces a nosotros a aprender de las experiencias. Y América Latina tiene una larga experiencia en tema
en temas constitucionales, en temas constituyentes. Chile es uno de los países con menos constituciones en el continente. Tiene 3 constituciones con algunas reformas, las de 1834, 1925, 1980. Colombia, por supuesto, tiene 10 constituciones. Te invitaría a seguir el proceso constituyente de 1991, muy rico e interesante en términos de participación. El Perú está con 12 constituciones de una situación muy similar a la chilena, porque ya comienza el reclamo popular a exigir la superación de la constitución de Fujimori, otra constitución impuesta de forma dictatorial. Y por supuesto, Bolivia tiene 19 y Ecuador tiene un récord que no es digno de ser aplaudido, de 21 constituciones. Y ahora en Ecuador hay voces de grupos privilegiados que están hablando de la necesidad de superar la Constitución del año 2008, porque saben, se dan cuenta que si se ponen en práctica esos principios, esos mandatos, sus privilegios están en riesgo. Y ese es un tema que a nosotros nos debe hacer nos debe hacer reflexionar y entender. Se puede aprender mucho de las constituciones y de los procesos constituyentes o constitucionales de la región, pero no se puede copiar nada, porque cada proceso es único. Yo les invito entonces a hacer un ejercicio de estudio de estos procesos para obtener los mejores resultados en términos de sugerencias, de ideas, para ir haciendo del proceso constituyente chileno un ejercicio de democratización que sea cada vez más radical, en tanto se vaya a la raíz de los problemas. En ese escenario, la gran tarea es cómo construir un proceso de cambio de constitución que no sea nuevamente algo que esté en manos de las élites. Y eso exige entonces una palabra clave: participación. Participación en el proceso previo, participación durante el proceso de cambio de la constitución o proceso constituyente de ser deseable y posible, y participación después. No hay cómo dejar la constitución en manos de los políticos o las políticas. La constitución tiene que estar en manos de la gente que ha participado desde antes en los reclamos y la formulación de los cambios y en la redacción de la constitución. Para mí, les soy muy franco, me ha llamado mucho la atención y he estudiado de alguna manera, porque me interesa, la realidad del manejo del agua en Chile. No les voy a contar a ustedes algo que conocen perfectamente. Ustedes han trabajado eso ya en equipo más de 8 años, en forma colectiva, comunitaria, más de 8 años, 9 años, y conocen de qué están hablando. Pero para mí, por ejemplo, esa disposición que está en la Constitución chilena, en el artículo 24, me llama mucho la atención. Cuando se dice que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Eso también, de una u otra manera, estaba en la Constitución ecuatoriana de 1998. Las constituciones ecuatorianas habían sido unas constituciones hasta la anterior de 1998, en donde el Estado tenía una enorme presencia en el manejo de los recursos estratégicos, como el agua. Pero en el 1998 en Ecuador se abre la puerta, seguro, inspirado en Chile, ya les hablé, Chile como modelo, para que se introduzca la posibilidad de la privatización del agua. Y comienzan las concesiones del agua de una manera acelerada. Y entonces, en ese escenario, nosotros vivimos lo que ustedes están también atravesando, ¿no? Cuando se hizo una separación de territorios y agua, de tierra y agua, cuando se estableció la posibilidad de compra, venta y especulación del agua, cuando se llegó a situaciones muy aberrantes en la medida que había empresas que recibían en concesión cantidades enormes de agua y luego no pagaban prácticamente nada destinando esos recursos para la agroexportación o para algunos proyectos petroleros, no para proyectos mineros, que esos vendrán mucho después. Y lo que siempre me llamó la atención a mí es este manejo y esta visión economicista del agua presente todavía en Chile, que estuvo en Ecuador y está en otras partes del mundo. Pero claro, lo chileno, esa disposición que está en el Código de Aguas, que hay que pagar un canon, una suerte de multa por el no uso del agua, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y creo que es un motivo de reflexión. Entonces, partiendo de esta realidad, en el caso ecuatoriano,
nosotros avanzamos en la discusión de los temas del agua. Y aquí surgen varios procesos que tienen que ver. Por un lado, el movimiento indígena, que emerge en el año 1990, luego del levantamiento del Inti Raymi, como sujeto político. Antes, desde todas las vertientes ideológicas, de una u otra manera, el mundo indígena, lo indígena, era un elemento que era considerado como objeto de la política. Había que atender desde las izquierdas, por ejemplo, las demandas indígenas, viéndoles a los indígenas como proletarios explotados por el capital, pero se negaba sus especificidades. Y este es un tema fundamental, porque en el mundo indígena, y ahí hablaremos también de los derechos de la naturaleza, la madre tierra, la Pachamama, emerge no como una metáfora, sino como una realidad. Emerge como una visión en la cual el agua no es simplemente un factor de producción, sino que el agua tiene elementos bioculturales fundamentales. Y ese es un tema clave. El mundo indígena emerge como sujeto político y portador de sus propias visiones. Y gran parte de lo que luego se establecerá en temas de agua en la Constitución ecuatoriana viene desde el mundo indígena. Pero también en paralelo hay procesos de resistencia de campesinos no indígenas, de pobladores y de distintos sectores que buscaban garantizar que el agua sea un derecho humano fundamental. Y en ese escenario, entonces, hay una convergencia de luchas que encuentran en la Asamblea Constituyente del año 2007-2008, que se realizó en un pueblo pequeño en la costa ecuatoriana, en Montecristi, un espacio donde pueden plasmar sus propuestas. Yo he dicho siempre que la Constitución ecuatoriana del año 2008, la Constitución de Montecristi, es la Constitución del agua. Me podría pasar no solo media hora, sino un par de horas leyendo los artículos donde se abordan temas fundamentales de agua en la Constitución ecuatoriana. Y entonces aquí lo que nosotros rescatamos es, ya a posteriori, la importancia que tiene el agua y no solo el manejo de la tierra. En el reclamo de reforma agraria que se venía formulando desde décadas atrás, se resaltaba el control de la tierra como algo fundamental. No minimizo ese tema, pero el tema, la cuestión del agua, cobró una enorme vigencia en el caso ecuatoriano. Y por eso se entró a manejar el tema del agua desde los campesinos, tierra y agua, y desde el mundo indígena, tierra, agua y territorio. Yo creo que esos son algunos de los elementos fundamentales. Y por eso, para sintetizar muy rápidamente los elementos que configuran, las cuestiones que configuran el corazón de la constituyente ecuatoriana en términos de agua, esta constitución del agua, rescataría yo un par de artículos que son fundamentales. El primero, el artículo 12, que habla del agua como un derecho humano, el acceso al agua como un derecho humano. En realidad, en el pleno de la Asamblea Constituyente hablábamos directamente del agua como un derecho humano. El rato que se redactó el texto final le pusieron el acceso al agua, pero en realidad lo que hay es que rescatar al agua como un derecho humano, y eso es clave y fundamental. Eso es una aproximación antropocéntrica. Tenemos un segundo artículo que también es clave, el artículo 282, que prohíbe toda forma de acaparamiento de tierra y de agua. Y luego tenemos un tercer artículo entre los muchos que se podrían aquí leer y discutir, el artículo 318, donde se dice textualmente, se prohíbe toda forma de privatización del agua. Yo creo que este es uno de los temas fundamentales y más complicados, y simultáneamente se le ve al agua como un recurso estratégico, como un patrimonio, y se establece prelación en el uso del agua. Agua primero para los seres humanos. Si el agua es un derecho humano, lo primero que tiene que garantizarse es el agua para los seres humanos. Agua segundo para la soberanía alimentaria. Agua tercero para garantizar el ciclo vital del agua. Y ahí podríamos tener ya elementos biocéntricos de la aproximación al tema del agua. Y en cuarto lugar, el agua para actividades productivas. De esta rápida lectura de estos tres artículos que configuran el corazón del manejo del agua en la Constitución ecuatoriana, se desprenden, como es fácil entender,
algunos elementos fundamentales que colocan al agua en el centro de la discusión de muchas cuestiones. Yo diría que una constitución, hoy más que nunca, tiene que centrarse en dar una respuesta a la cuestión del agua. El agua es vital para la vida. El agua, estamos viendo este momento, en medio de la pandemia, es fundamental para enfrentar una posible enfermedad. ¿Y cuántas personas tienen agua potable? Veía las cifras de Chile, Ecuador, América Latina en general. Todavía hay millones de personas que no tienen agua potable. El agua está ahí para ser privatizada y no para atender una demanda de salud fundamental. Vemos también el agua como un elemento clave para todo lo que tiene que ver con soberanía alimentaria. Me parece que eso es algo que también es una de las grandes lecciones que podemos extraer de esta cuarentena y de los problemas derivados de la pandemia. Y no nos olvidemos que esta pandemia no es un hecho aislado, no es el resultado de algún complot perverso, es el resultado de la destrucción permanente del hábitat de cientos de especies, y eso está complicando cada vez más la realidad. Al momento actual, conocemos que un 70% de los virus que vienen afectando la vida de los seres humanos en los últimos 30 años, repito la cifra, un 70% tienen un origen zoonótico, debido a la destrucción de la biodiversidad, de los bosques, del agua. Hay entonces que actuar con una enorme responsabilidad, teniendo al agua como eje fundamental y principal. Y naturalmente, tenemos que garantizar el ciclo vital del agua. Países como Chile, que tiene un estrés hídrico muy marcado y que es uno de los temas que se vienen discutiendo permanentemente, tiene que asumir ese reto con una gran responsabilidad. Y una gran responsabilidad que a mi modo de ver debería llevar a establecer algunas cuestiones claves que nos permitirían a nosotros dar respuestas pensando en las futuras generaciones. Pero avancemos desde esas perspectivas con un criterio de buscar conclusiones básicas y fundamentales. Hay que trabajar desde los dos enfoques que a mi modo de ver son complementarios. El enfoque de los derechos humanos y el enfoque de los derechos de la naturaleza. Lo que tiene que ver con la justicia social y lo que tiene que ver con la justicia ecológica. Ninguno de los dos puede ir aislado. No puede haber justicia social si no hay justicia ecológica. Y no habrá justicia ecológica si no hay justicia social. Eso nos lleva entonces a trabajar el tema desde dos puntos de vista. Antropocéntrico, sin lugar a dudas, cuando hablamos de los derechos humanos, y biocéntrico cuando hablamos de los derechos de la naturaleza. Son complementarios. Es fundamental entender esta realidad y creo que eso pasa, por ejemplo, por garantizar la disponibilidad del agua para todos los seres humanos. El agua tiene que estar disponible para todos los seres humanos. ¿Cuánto es la cantidad de agua mínima? Se habla de hasta 100 litros por día y hay lugares donde la gente no tiene ni siquiera 30 litros por día. Entonces ahí hay que dar paso a un proceso, no simplemente de ampliación de la infraestructura, sino de redistribución del agua. Esta es una tarea clave y fundamental. En Ecuador, por ejemplo, y en estas últimas semanas hemos visto con claridad cómo nuevamente los campesinos y los indígenas comienzan a movilizarse para reclamar agua. No hay agua para atender las necesidades básicas aumentadas ahora por el tema de la pandemia. Y entonces se enfrentan con una realidad lacerante, con una calle de por medio. A un lado está una comunidad que tiene unos cuantos decenas de litros de agua por segundo, y al otro lado está una empresa florícola que tiene cientos o miles de litros de agua por segundo. Entonces, esta realidad, este contraste es algo que tiene que enfrentarse. Luego hay que hablar sin lugar a dudas de la calidad, no solo de la disponibilidad, sino de la calidad del agua. El agua tiene que ser de calidad. Ecuador, el país del agua por excelencia, un país donde tenemos un promedio per cápita de agua 4 veces superior al promedio mundial o más también, está sufriendo los problemas de la contaminación. Más del 70% de los ríos, cuando ya están a menos de 2.000 metros de altura, están contaminados. Y eso sucede en Chile.
Eso sucede en Chile por la agroexportación. Eso sucede en Chile por la producción de los salmones. Eso sucede en Chile por la minería. Esto está sucediendo en toda nuestra América. Entonces, no solo disponibilidad, sino calidad del agua. Y luego hay que garantizar la accesibilidad del agua, no solo física, sino económica. Y ahí viene una discusión que tuvimos nosotros en Montecristi. En Montecristi, nosotros discutíamos con los sectores populares, sobre todo con el movimiento indígena, la CONAI a la cabeza, la organización indígena más poderosa de Ecuador, con el Foro de Recursos Hídricos y con otras agrupaciones, los temas relativos a cómo sería el texto de la Constitución. ¿Qué yo digo? En todo lo que tiene que ver con el agua fue escrito de puño y letra de la gente que conoce y vive la realidad de defender el agua como algo fundamental. Y yo discutí ahí porque algunos compañeros y compañeras decían que el agua tiene que ser gratuita. Este es un tema también que hay que discutir. Tiene que ser gratuita, sí. Un consumo humano mínimo tiene que estar garantizado. Pero no todo el agua puede ser gratuita. Y les ponía un ejemplo que les pongo aquí. No puede haber uso de agua gratuita, por ejemplo, para regar un campo de golf. Entonces, ahí tienen que venir otros mecanismos que son fundamentales. Y podemos hacer, y debemos hacer también, una entrada simultánea, porque no vale uno sino otro, desde la perspectiva biocéntrica, desde los derechos de la naturaleza. Hay que garantizar el ciclo vital del agua. Y ese es un tema que... Están los dos, mira. Mira, ven. ¿Hubo alguna interrupción, algún problema? No. Bueno. Sí, una persona que abrió su micrófono, pero ahora ya lo cerró. No te preocupes, así sucede hasta en las mejores familias. No hay problema. El ciclo vital del agua es una cuestión clave, ¿ya? ¿Cómo garantizamos el ciclo vital del agua? Ecuador está con agua contaminada. Ecuador está perdiendo cantidad de agua por la destrucción de los páramos. Lo que va a suceder en Chile si se destruyen los glaciares. Esos son temas que hay que discutir y hay que garantizar el ciclo vital del agua en clave de ecosistemas. Los ríos hay que verlos como ecosistemas y hay que incorporar los cuerpos de agua, que son los humedales, que son los páramos, que son los glaciares. Esta es una tarea que nos lleva además a incorporar reflexiones que provienen desde el mundo indígena o de los pueblos originarios, los derechos bioculturales. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros que comenzar a hacer una reflexión mucho más potente que no tiene que ver simplemente con el agua para el consumo humano o el agua para producir alimentos o el agua para el saneamiento, no. El agua hay que verlo en clave biocultural, en clave de culturas que valoran el agua como un aspecto fundamental en su vida. Yo diría que en ese escenario también hay que trabajar pensando en mecanismos que permitan, por un lado, y ahí vienen las partes difíciles, cristalizar los mandatos de la Constitución. La Constitución ecuatoriana, les decía, prohíbe la privatización del agua. Pero eso no se hizo. Se prohíbe a futuro la privatización del agua. Pero la mayoría de fuentes de agua, en más de un 90%, ya están concesionadas. ¿Por qué? Porque el gobierno que impulsó la Constitución, el gobierno de Rafael Correa, no quiso hacer realidad ese proceso transformador revolucionario y toleró incluso que se mantengan las concesiones de suministro de agua potable en ciudades como Machala, en la provincia del Oro, sur del Ecuador, y en la ciudad más grande del Ecuador, en Guayaquil, porque no hubo la voluntad política y, ojo, no fuimos suficientemente conscientes y organizados para impulsar el cumplimiento de la Constitución. Luego fue muy difícil cristalizar la ley de agua que se expediría un par de años después a tono con la Constitución. No se dio paso a la desprivatización del agua, no se dio paso a la redistribución del agua. Por eso insisto, no es necesariamente suficiente tener una nueva Constitución. Hay que apropiarse de la Constitución y seguir luchando. Paulatinamente se comienza a hacer realidad este tema del agua como un derecho humano y hay reclamos fundamentales. Pero en la práctica todavía estamos lejos de hacer realidad el agua como un derecho humano y garantizar el ciclo vital del agua y el control del agua. Aquí hay algunas cuestiones adicionales donde yo creo que hay que hacer hincapié. Hay que trabajar en mecanismos para
reparar los daños provocados a esos cuerpos de agua, a esos ecosistemas, porque sí, hay que pensar que no se repita, pero hay que también trabajar para corregir, para curar los daños ocasionados a los cuerpos de agua, a la madre tierra, a las propias comunidades afectadas. Y ustedes conocen mejor que yo la realidad de los territorios de sacrificio en Chile. Luego hay que comenzar a trabajar en clave con derechos humanos en la restauración, que es una cuestión diferente. La reparación es tratar de atender las demandas y los reclamos de los seres humanos. La restauración es más en la naturaleza. Ese es un tema que constituye uno de los grandes avances de la Constitución del Ecuador. Como ustedes deben conocer, es la única constitución en el mundo, Bolivia no tiene a la madre tierra como sujeto de derechos. Los derechos de la naturaleza están solo en la Constitución ecuatoriana. Les invitaría a que lean los artículos 71, 72, 73 y 74, que son complementarios de los derechos ambientales. Derechos ambientales son los derechos para que los seres humanos tengamos un ambiente sano. Los derechos de la naturaleza son para todos los seres vivos, independientemente de si son o no de utilidad para los seres humanos. Son los valores intrínsecos los que cuentan. Y en ese escenario hay que trabajar con criterios de reparación y criterios de restauración. Y diría yo que eso nos lleva a dos elementos clave para entender el agua. El agua como un bien común y el agua como un derecho fundamental. Como un derecho humano fundamental, la visión antropocéntrica ya mencionada, y la visión biocéntrica, el agua como un bien común. Un bien que además, eso está establecido en la Constitución de Ecuador y creo que puede ser un importante referente para ustedes, hay que verle al agua como un bien nacional estratégico de uso público. Hay que tener esa visión estratégica. Y aquí comenzamos ya a discutir temas que pueden ser más complicados. ¿Quién interviene en la calidad, en el mantenimiento de esa calidad de bien nacional estratégico de uso público? El Estado, por supuesto que sí, el Estado, pero hablaremos un poco más de eso. Luego hay que ver al agua como un patrimonio de la sociedad, pensando en las futuras generaciones. Interviene el Estado también, por supuesto. Y luego hay que verle al agua, y eso es clave para mí, como parte de la naturaleza en sus ciclos vitales. Diría yo entonces que aquí, para ir entrando ya en la parte final de mi presentación, porque me interesa mucho la cuestión de las preguntas, la discusión, los cuestionamientos, las críticas, hay que preguntarnos qué hacer. El agua no puede ser una mercancía. El agua es vida. El agua tiene que retirarse del mercado. Mi criterio, y esto es más complicado, yo lo sé, ni siquiera el agua que se vende embotellada debería ser tolerada, porque eso además es uno de los grandes negocios que hay. No conozco esa realidad del caso chileno, pero en Ecuador se vende agua embotellada y en plástico que siguen inundando y contaminando el planeta y sobre todo los mares. Y hay empresas que tienen utilidades de más de 1000% por embotellar el agua y vender el agua, cuando lo lógico sería, como sucede en otras partes, que el agua potable sea de tan buena calidad que no se necesite comprar una botella de plástico para tomar agua. Son temas que habría que discutir porque eso es una cuestión. El agua no es solo un tema que afecta a las comunidades en el campo, afecta también a las ciudades. Una anécdota. Se discutía, creo que era en el año 2010, lo que iba a ser la ley del agua, que no cumplía con lo que estaba establecido en la Constitución. Y el movimiento indígena se movilizó en diversas partes del país. En la provincia de Imbabura, en la provincia de Tungurahua, en la provincia de La Suay. Yo acompañaba como expresidente de la Asamblea Constituyente estas movilizaciones potentes y llegó a Quito una gran delegación del mundo indígena. Y debíamos haber sido apenas, salvo la policía que era muy numerosa, unas 3, 4 personas mestizas que acompañábamos. Porque no hay en las ciudades normalmente una comprensión de lo que significa el agua. Por eso es fundamental discutir este tema del agua, no solo pensando desde los territorios, desde la tierra, desde el mundo campesino, hay que hacerlo también desde las ciudades. Y en Ecuador y en Chile, por supuesto, sabemos muy bien que los sectores pobres en las ciudades son los que pagan mucho más por el agua, porque no tienen un suministro estable y vienen tanqueros del agua que a veces ni siquiera es de calidad. Un segundo punto clave,
Este no es un tema que le interesa solo al Estado, no, de ninguna manera. Nosotros aprendimos esa lección de una manera dolorosa. En el Ecuador hay la Secretaría Nacional del Agua, que ahora está integrada como parte del Ministerio del Ambiente, pero el hecho real es que el Estado puede llegar a pactar con los grandes grupos económicos extractivistas y el derecho del agua pasa a ser una segunda importancia. Entonces, aquí es clave y fundamental recuperar el control del agua desde las comunidades. Eso es algo que reclamaron las comunidades en el proceso constituyente y está de alguna manera en la Constitución, pero tiene que ser más categórico. En el Ecuador hay las juntas de regantes, campesinos e indígenas, y las juntas de agua potable en algunos lugares. Entonces, es fundamental garantizar la participación de quienes manejan el agua directamente en la forma de controlar, de legislar y de dar autorizaciones para el uso del agua. Y entonces esto debería, e insisto, rescatarse en clave con los principios que para mí son fundamentales. El agua no puede estar privatizada. El agua no puede ser motivo de acumulación y de acaparamiento, menos aún de especulación. Y el agua tiene que tener criterios de prelación en su uso para seres humanos, salud, para seres humanos, soberanía alimentaria, para garantizar el ciclo vital del agua y la cantidad que se requiera para eso. Yo les sugeriría que hay que ir pensando en clave con lo que se denomina como sustentabilidad superfuerte. En la Constitución deberían establecerse algunas prohibiciones expresas en lo que tiene que ver con el uso del agua. Tendría que haber algunos criterios que prohíban el uso del agua en algunos lugares, como son los glaciares, los preglaciares, el permafrost, los humedales sobre todo en los sitios Ramsar, lo que tiene que ver con los salares. Por supuesto, no debería haber ninguna explotación que destruya el curso de los ríos, que son ecosistemas claves y fundamentales. Y habrá que garantizar también en esta clave de prohibiciones indiscutibles los parques nacionales y los parques marítimos. El derecho al agua es el derecho humano a la vida. El derecho al agua es el derecho a garantizar el equilibrio y la armonía de nuestras vidas en la naturaleza. El derecho al agua, en suma, es una forma de construir el buen vivir. Es una condición básica para el buen vivir, es una condición básica para fortalecer la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, por esa tremenda presentación. Nos han ido agradeciendo a través del chat diversas personas y han llegado muchas preguntas. Entonces, vamos a ir sacando algunas. Vamos a operar del siguiente modo, las preguntas que ya están en el chat, seleccionando una por persona para que vayamos alentando una discusión y comienzo ya. Agrupamos y se van respondiendo. ¿Qué propones tú para elegir un perfil de las y los constituyentes? ¿Cuáles debieran ser las mejores personas elegidas? Una pregunta. Otra, ¿por qué en Ecuador no se aplica la Constitución? Luego, vamos con, en la discusión para redactar la nueva Constitución, habrán posiciones muy divergentes y me pregunto qué será más estratégico, llevar las ideas más radicales y defenderlas hasta acercar lo más posibles las decisiones a ese punto, o llevar las ideas que generen más consenso y asegurar de esa manera la aprobación. ¿Quedamos hasta ahí o tiro más? Porque hay un montón. Espera, vamos por partes. Voy a ser muy corto para... Eso. Ahí tengo... Eso. Hay un montón. Vamos con esa y seguimos. Ya. Empecemos. ¿Quiénes son constituyentes? En realidad, eso tiene que transformarse en un ejercicio colectivo. Todos somos constituyentes. Todas somos constituyentes. Ese es, creo yo, el mayor secreto para garantizar una amplia participación y los mejores resultados. Desde la sociedad civil hay que comenzar ya a discutir, sugiero, en temas muy concretos y específicos. Sería interesante que inclusive en algunos grupos se puedan pensar en constituciones enteras o al menos cuestiones específicas. Por ejemplo, ustedes podrían ya empezar
a redactar lo que quieren ver en la Constitución chilena en relación al agua. Todos los puntos que deben incorporarse. ¿Ya? Luego vendrá la discusión en el pleno proceso de elaboración. Parece a mí que eso sería fundamental y eso es clave. ¿Ya? Entonces, esa es una cuestión. Y luego, ya el hecho mismo de quiénes van a participar está mediatizado por la ley 21.200, por la lógica de partidos políticos en Chile, por la complicación que surge de la presencia de algunas personas que hacen primar sus intereses de forma egoísta y frenan la posibilidad de conseguir resultados. Insisto que esta es una tarea de participación colectiva y fundamental. Habría que comenzar ya a redactar lo que sería la Constitución del agua en Chile. Yo les sugiero eso como algo fundamental. Textos concretos, específicos, y luego, naturalmente, ¿qué es más estratégico? Dependerá de las circunstancias. A mi modo de ver, yo vengo de una experiencia de ya muchas décadas de vida y muchas décadas de lucha, y creo que hay que ser muy pragmáticos y realistas. Hay que pedir lo imposible. No hay que quedarse en posiciones timoratas, porque eso es un punto de partida muy débil. Hay que ir más allá. Que luego hay que negociar y habrá que ceder en algunos aspectos, seguramente, pero estratégicamente hay que ser realistas. No se olviden, hay que pedir lo imposible. ¿Y por qué no se aplica la Constitución en Ecuador? Por varias razones. Una razón es que Ecuador es un país muy propenso a creer, como toda América Latina, que hecha la ley, resuelto los problemas, hecha la Constitución, el país se ha salvado. Por eso tenemos 21 constituciones. Somos capaces de cambiar de constituciones en promedio cada 10 años. Esta ya va durando 12 años, para sorpresa de muchos y para desagrado de varios grupos políticos de diversas ideologías que quieren ver cómo desaparece esta constitución. Un segundo punto tiene que ver con el hecho de que el proceso político que impulsamos en el año 2006 y 2007, que llevó a la presidencia de Rafael Correa, terminó trunco en la medida de que Correa se transformó en el caudillo del siglo XXI y no le interesó cumplir la Constitución, sino seguir adelante concentrando poder y modernizando el capitalismo, lo cual es una gran contradicción. Y tres, que no estuvimos suficientemente conscientes de la importancia del proceso postconstituyente. Ese es clave. Cualquier avance que se consiga en el texto constitucional no es suficiente si no hay una activa participación de la sociedad organizada y movilizada haciendo cumplir esos avances, que ojalá sean muchos. Gracias, Alberto. Seguimos. ¿Crees tú que la mención del agua y sus derechos debe ir en los primeros artículos del texto constitucional de manera de inspirar la interpretación general de la Constitución? Junto con agradecer la exposición, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo fue la experiencia de seguir sosteniendo el proceso de defensa territorial al mismo tiempo que de participar en el proceso constituyente en Ecuador, considerando que en Chile estamos viviendo una reactivación económica extractivista, tomando la pandemia como excusa? Y una tercera, que son gruesas todas, ¿jugó algún papel el ecofeminismo en estas discusiones o el feminismo comunitario de los pueblos? Es decir, ¿en qué medida las mujeres estuvieron presentes en este proceso? Empiezo con la tercera pregunta para rescatar el papel que cumplieron y que cumplen cada vez más las mujeres. En nuestra Asamblea Constituyente las mujeres tuvieron un papel muy destacado. Para elegir miembros de la Asamblea Constituyente se partió por hacer realidad lo que se conocía como ley de cuotas, equidad de género. No es que había el mismo número de asambleístas hombres y mujeres como está planteado en la Asamblea o en la Convención chilena. En el caso nuestro era equidad en la presentación de las listas. Si un hombre estaba en primer puesto en la lista, la mujer era el segundo, y suplente del hombre era una mujer y suplente de la mujer era un hombre. O sea, había un escalonado y eso podía variar. Tuvimos cerca de un 40, creo que 45% de mujeres participando, ¿ya? Y eso fue importante también el trabajo que vienen realizando las mujeres desde el mundo indígena, desde el mundo campesino, desde el mundo estudiantil, desde el mundo del ecologismo. Y claro, hubo varias compañeras que vienen de lo que podríamos decir la acción radical ecologista, la acción radical feminista, y no logramos, eso sí, avanzar en todos los derechos que habría yo al menos esperado en la Constitución
de Ecuador, la del año 2008. Entre otras razones, por la posición conservadora del entonces presidente de la República, quien el día de la inauguración de la Asamblea Constituyente llegó a decir que él votaría en contra de la Constitución, que por primera vez luego de una Asamblea Constituyente tenía que ser refrendada por el pueblo en las urnas, si es que, dijo eso Rafael Correa, si es que quedaba, por ejemplo, el aborto por violación en la Constitución, si quedaba el matrimonio igualitario y también si es que no aparecía el nombre de Dios, lo cual era una clara demostración no solo de su posición conservadora, sino de las dificultades que hay para avanzar en este tipo de luchas. Creo que es fundamental sumar las luchas. La lucha de los feminismos tiene que ser la lucha por el agua, y la lucha por el agua tiene que ser la lucha de los feminismos, y eso se puede ampliar a la lucha de trabajadores y trabajadoras, de comunidades indígenas, de pueblos originarios y de todos los sectores. Ese es el gran reto que hay entre manos. Luego un tema acá, sí creo que el tema, la cuestión del agua, el derecho al agua tiene que estar entre los primeros artículos. Yo creo que es en el artículo 3 o en el artículo 4 de la Constitución donde ya aparece el agua. Yo diría que el agua habría que ponerla en primer lugar. Antes casi que definir un estado, la característica de un estado, habría que definir cuál es la característica fundamental de la vida que se quiere construir. Entonces, cuando hablamos de vida, el agua tiene que estar en un primer lugar. Les sugiero inclusive comenzar a pensar cómo va a aparecer el tema del agua en el preámbulo de la nueva Constitución. El preámbulo de la nueva Constitución, que para algunos constitucionalistas no es parte del texto constitucional, para otros sí, no tiene esa importancia per se, sino la trascendencia en la medida que sea de tal manera escrito que puedan leer incluso los niños en las escuelas. Ahí habría que plantear ya en alguna frase la importancia del agua, ¿ya? En el preámbulo de la Constitución. Eso debería ser, alguna vez sugerí en una de estas reuniones que he tenido últimamente, el resultado de una conjunción de esfuerzos de niños y de niñas y de jóvenes de escuelas y de colegios que van ya pensando en la redacción de un preámbulo. Y de paso, desde las juventudes también se podría pensar, esto es un paréntesis, no es tema de la pregunta, la redacción de un reglamento para el proceso constituyente, un reglamento que se elabore desde la sociedad chilena sin considerar los límites, las trabas, las imposiciones de la ley 21.200. Y el tema de la lucha de los territorios y el extractivismo y en el proceso constituyente fue muy complicado. Al inicio, cuando inaugurábamos la Asamblea Constituyente, el día 29 de noviembre del año 2007, en ese preciso momento había una tremenda represión en contra de una comunidad que estaba protestando contra el petróleo de Yuma. Fue muy complicado, muy difícil. Para mí personalmente fue algo muy doloroso. Hubo una serie de explicaciones, pero nunca me convenció ese tipo de actitudes. Y sabemos que la resistencia territorial es la base para la construcción de constituciones en las cuales se garanticen el agua como un derecho humano, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, el buen vivir o summa causae. Y estamos viendo que esa resistencia sigue latente en el Ecuador. Y ahí están a la cabeza mujeres, cada vez más mujeres, sea en la Amazonía o sea en la sierra. Y lo interesante es que paulatinamente, las comunidades que resisten comienzan a enarbolar una y otra vez los derechos establecidos en la Constitución. Derechos de la naturaleza, los derechos del agua, los derechos del buen vivir, y eso es algo que a mí me motiva, porque a ratos, hasta hace un par de años, veía yo hacia atrás lo que habíamos escrito y lo poco que habíamos avanzado, y tenía una sensación agridulce, un sabor agridulce en la boca. Pero veo hoy que eso comienza a cambiar, porque comienzan a aparecer cada vez más reclamos desde los derechos establecidos en la Constitución. Y eso tiene que ver con la resistencia a los extractivismos. No nos olvidemos que en la Constitución de Ecuador, por ejemplo, el día 18 de abril del año 2008, en lo que denominamos un mandato constituyente, el mandato constituyente en número 6, se establecieron normas para regular la megaminería.
y están establecidas esas normas que no se cumplieron, porque el presidente de la época, Rafael Correa nuevamente, abrió la puerta e impuso a sangre y fuego la mega minería en varias provincias del país. Y entonces esa es una lucha que continúa, porque el actual gobierno es mucho peor y como en Chile, tratan de resolver los problemas llevándonos por la senda del crecimiento económico. Y eso demanda, como dicen los economistas ortodoxos conservadores, mucha competitividad. Y para ser competitivos se recurre a la flexibilización. Flexibilización ambiental a un lado, para forzar los extractivismos, flexibilización laboral al otro lado, para forzar la precarización del trabajo. Esos son los retos que tenemos entre manos. Por eso es fundamental que ustedes elaboren una gran constitución, se apropien de la constitución y transformen el país, impulsando cambios que permitan al resto de América Latina seguir soñando y seguir luchando. Gracias, Alberto. Hacemos la última rueda ya para poder seguir luego con el aguante de la vida. Hay más preguntas, pero no vamos a poder cubrirlas todas y queremos saludar también muy cariñosamente a Esperanza Martínez a propósito de la presencia de las mujeres en este proceso, que también desde Acción Ecológica, ¿cierto? O sea, desde la reflexión de las mujeres nos ha ido ayudando a dar cuenta y a iluminar este andar desde Ecuador para que le andemos también en Chile las mujeres en este proceso constituyente. Así que muchas gracias, Esperanza, por tu presencia en este panel. Preguntas, dice, ¿cómo se administra a nivel de cuenca el agua? ¿Cómo se entregan concesiones de agua y se define la infraestructura? ¿Qué tipo de infraestructura hídrica es la que fomenta el Estado? ¿Cuáles son las necesidades del país? Una pregunta en torno a eso, a la administración infraestructural y de cuenca. Otra pregunta en relación al cambio climático. ¿Cómo integrar en la Constitución el agua y el tema del cambio climático, pensando primordialmente en la crisis hídrica y la desertificación que sufre Chile? Inclusive, la pregunta viene desde Aysén, aunque también desde Valdivia, en la región de Aysén, donde es la que más agua dulce se posee, igual hay desertificación. Cerramos con esas preguntas, por favor, Alberto. Bien, sería largo comenzar a hablar de los mecanismos para entregar el agua. Partamos por recordar algo que ya dije, que gran parte del agua ya está concesionada. Más del 90% de las fuentes de agua ya están concesionadas y las concesiones de agua se tramitan directamente a través del Estado. Había la Secretaría Nacional del Agua, que está ahora integrada en el Ministerio del Ambiente, y en la práctica lo que sucede es que esa entrega de aguas tiene que ver con las presiones, las relaciones, las vinculaciones que puedan tener los grupos interesados en el agua. Lo que no se ha logrado es, como ya dije, dar paso a una desprivatización y una redistribución del agua, que era el principio fundamental de la Constitución de Montecristi. En la práctica seguimos como antes, pero las luchas han comenzado a cobrar mucha fuerza por la forma en que la gente está reconociendo lo que significa la Constitución. Insisto, la Constitución por sí sola no va a resolver los problemas. Y en relación al cambio climático, en nuestra Constitución sí hay elementos relacionados al cambio climático, pero yo daría un paso más. Ya no hablemos de cambio climático. Cambio climático ha habido en toda la historia geológica de la Tierra, varios cambios climáticos. Comencemos a usar términos concretos, como es el tema del colapso climático, y recomendaría que en la Constitución chilena se incorporen todos los tratados internacionales que tengan que ver contra la lucha contra el colapso climático. No sé por qué no se aprueba ya en Chile ahora el tema del convenio de Escazú, por ejemplo. Eso debería ser una demanda. No creo que sea la gran solución, como no creo que sean suficientes las decisiones adoptadas en la cumbre de París del año 2015. ¿Ya? Pero, sin embargo, creo que en la Constitución chilena deberían estar incorporados todos los convenios, todos los tratados internacionales que tienen que ver con cuestiones ambientales y, además, con los pueblos y nacionalidades indígenas. Por ejemplo, hay que hacer realidad el convenio 169 de la OIT, que garantiza la consulta previa, libre e informada, y también el consentimiento previo, libre e informado. Yo creo que estos son algunos de los elementos clave. Ahí habría que trabajar en las posibilidades de garantizar que siempre que haya una consulta ambiental,
venga acompañada del consentimiento, porque de lo contrario, solo consultar y no respetar la decisión o la resolución de las comunidades genera tremendas frustraciones. En el caso ecuatoriano tenemos en realidad, permítame una ampliación al respecto, varios tipos de consultas. Hay una consulta prelegislativa cuando se trata de leyes que puedan afectar a pueblos y nacionalidades indígenas, tiene que haber una consulta previa, prelegislativa. Artículo 57, numeral 17. Hay la consulta en el marco de lo que es el convenio 169 de la OIT para los pueblos indígenas en el artículo 57, numeral 7. Luego hay la consulta ambiental, que si la memoria no me falla, está en el artículo 289, que no tiene el consentimiento previo, y ese es un tema que habría que trabajar. Habría que pensar cómo se maneja, esto es una cuestión clave, incluso para el manejo de cómo enfrentar los extractivismos y otras actividades que afectan la vida de las comunidades y destrozan la naturaleza. Y cuarto, tenemos una consulta que comienza paulatinamente a cobrar fuerza, que es la consulta popular sobre temas de interés. Punto. Artículo 104. Puede ser impulsada por las comunidades, por la ciudadanía, puede ser impulsada por los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, puede ser impulsada por el gobierno, el presidente de la República, o por la Asamblea Nacional. Son algunos elementos de cómo se pueden hacer realidad la participación. No se olviden que la clave es la participación. Entiendo que con esto ya, Consuelo, cerramos. Aprovecho para mandarle un saludo fraterno a Esperanza Martínez. Esperanza Martínez me acompañó en la Asamblea Constituyente. Fue una suerte de espíritu orientador. Yo tuve asesores y asesoras en la Asamblea Constituyente. Esperanza, que es una persona de un espíritu inquieto, brillante, tenía una tarea, recordarme permanentemente por qué lado está la utopía. Y por eso pudimos avanzar tanto. Hay que buscar la utopía, hay que movernos detrás de la utopía y hay que soñar en que es posible cambiar el mundo. Yo al menos he asumido eso como tarea, pensando en mis nietos y en mis nietas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Mira, no me van a dejar irme todavía porque otra mujer que es como Esperanza, pero que se llama Lucía y que es de acá de Chile, dice, si habló de los tratados en el tema del cambio climático, ¿qué pasa con los tratados de libre comercio y la Constitución? Cerramos con esa, ahí sí que sí. Bueno, mira, los tratados de libre comercio en Ecuador, si se cumpliera la Constitución, no serían viables. Cuando se comenzó a discutir el Tratado de Libre Comercio, la asociación comercial con la Unión Europea, en una primera etapa el gobierno ecuatoriano se distanció. Recuerden ustedes que hubo una propuesta de la Unión Europea para negociar conjuntamente con la Comisión Andina de Naciones, ya lo que era antes del Pacto Andino, la Junta de Acuerdo de Cartagena. Y entonces el gobierno ecuatoriano estuvo en la misma posición de Bolivia y se distanció. Luego hubo tira y afloja. Recuerdo que una embajadora de Inglaterra, allá por el año 2012, 2013, llegó a decir que no vamos a avanzar en la discusión del Tratado de Libre Comercio si antes los ecuatorianos, las ecuatorianas, no cambian su constitución. Porque si leemos la constitución con detenimiento y asumimos lo que está ahí, el Tratado de Libre Comercio que suscribió a fines del año 2016 Rafael Correa con la Unión Europea, el único que tenemos hasta ahora, sería un tratado inconstitucional. Pero lamentablemente, eso es parte de lo que les había dicho. A la Constitución no hay que verle simplemente como un fetiche, hay que verle como una herramienta que tiene que ser defendida y cuyo espíritu tiene que ser garantizado por la lucha. Excelente, Alberto, te queremos agradecer la cantidad de elogios que estaban ahí en las palabras, de lo maravilloso, de lo inspirador, de lo esperanzador, de lo que siembra tu exposición, son miles, así que desde ahí agradecerte esta intervención, agradecer a todas y todos quienes nos escucharon a través del Facebook Live. Vamos a ir ya cerrando esta transmisión que esperamos sea compartida, para que no solamente nutra a quienes nos pudimos encontrar esta mañana, sino que a las amigas, amigos de todos ellos y a las amigas y amigas de sus amigos y amigos también. Muchas gracias, Alberto, nuevamente. Gracias también. Muy buenos días
y adelante en la lucha. Que tenga mucho éxito en su trabajo el día de hoy. Gracias, Alberto. Bien.